Buenos días. Qué bueno que estamos de nuevo en este diálogo sobre políticas de uso de suelo y vivienda. Para la sesión de hoy, en la que vamos a hablar sobre globalización y los vínculos que tiene con la vida que llevamos en nuestras respectivas casas, nos hemos trasladado a este pequeño rincón de Shanghái. Acá tenemos una pequeña representación de Pudong, que es el distrito financiero que en menos de 30 años China ha construido con este que es el segundo rascacielos más alto del mundo y este que está muy cerquita a él, físicamente hablando, más esta torre de telecomunicaciones y una serie de pequeños edificios que nos plantean la relación entre la China antigua y la tradicional. Hemos llamado a esta sesión la globalización y tu vivienda. Y queremos tratar de, en esta ocasión, relacionar, como decía, los vínculos que nosotros normalmente olvidamos que existen entre el estilo de vida que llevamos y los procesos grandes como la globalización económica y otra serie de procesos que están ocurriendo a nivel mundial. La música popular dice que 20 años no es nada, pero casi 500 años sí hacen una gran diferencia, sobre todo cuando tratamos de establecer esa relación que hay entre el acceso a suelo y vivienda y el mundo, o para más breve, tu vivienda y la globalización. Porque entre 1565, cuando Andrés de Urdaneta inauguró la ruta comercial de la Nao de China, que en realidad era un galeón que procedía de Manila en su trayecto hacia América, que tomaba 3 meses y que transportaba productos de Oriente a la nueva colonia. Y la posibilidad que tenemos hoy día de asistir en tiempo real, en 2020, a una charla virtual sobre la estrategia china de financiamiento internacional ofrecida por la Universidad de Boston, ya sea que estemos en México o en cualquier otro lugar del mundo, pues sí han pasado miles de cosas en todo ese periodo que afectan sustancialmente la manera como vivimos, como decidimos y lo que los gobiernos están haciendo para que su población pueda vivir bien. Por ello, en esta sesión del seminario nos atrevemos a decir que va siendo ya el tiempo de cambiar la conocida expresión "mi casa es tu casa" por opciones de mayor alcance y actualidad como "mi casa es tu mundo" o "mi mundo es tu casa". Eso parece más apropiado para describir las relaciones que actualmente existen entre las opciones de vivienda en cualquier parte del mundo y la forma en la que la globalización está cambiando las vidas cotidianas de miles de personas en el planeta. Este es, por supuesto, un tema demasiado grande para detenerse en detalles de las múltiples manifestaciones que tiene en cada ciudad. Por lo que en vez de eso, simplemente vamos a hacer una especie de guía sobre aspectos clave sobre lo que convendría que toda persona o gobierno interesado en los temas de política de uso de suelo y vivienda tuviera más información antes de tomar decisiones en materia de suelo y vivienda y de su vida cotidiana en el caso de las personas. Así que hoy hablaremos de los siguientes temas. 1. Todas las políticas sobre suelo y vivienda son de alcance global y viceversa. Todos los procesos globales afectan el acceso a suelo y vivienda. 2. Los grandes procesos necesitan macropolíticas de uso de suelo y vivienda. 3.
Vivir bien en un contexto de globalización es un reto personal que hay que tratar de cumplir. 4. Decisiones clave para enfrentar el cambio demográfico a nivel mundial y nacional. 5. Todos cabemos en el mundo sabiendo seleccionar bien los sitios donde vivir. 6. Ventajas y desventajas de tener viviendas inteligentes en un contexto de globalización. 7. Al final del día, alguien tiene que prestarte algo para comprar tu casa. Y cerraremos con unas conclusiones sobre estos temas. Así que sin mayor preámbulo, vayamos al primer tema. 1. Todas las políticas sobre suelo y vivienda son de alcance global. Aún quien desayuna en California o en Oaxaca, según sea el caso, y que está cómodamente sentado en su silla de plástico armada en el otro lado del Océano Pacífico, le da mucha importancia a diversos temas de su vida cotidiana, pero se interesa normalmente muy poco en el puente tan corto que hay entre la manera como vivimos y el proceso de globalización. O por lo menos diríamos que nadie hacía ese tipo de conexiones en forma cotidiana hasta que llegó el aciago año de 2020, en el que el mundo entero se enteró de estas cosas que estaban pasando en China. 1. Nos enteramos de un lugar de China en el que había una ciudad que se llama Wuhan. Nos enteramos que dicha ciudad tiene 11 millones de habitantes, que equivale a casi el tamaño de la población de Cuba y que tiene más población que países enteros como Suecia, Portugal, Honduras o Paraguay. O para ponerlo en mexicano, supimos que dicha ciudad era uno de los centros principales de producción automotriz en China y que su población equivale a un poco más que la suma de población de los estados mexicanos de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas. Es decir, el corredor mexicano en donde está asentada la industria automotriz. Y lo más horrible de todo, nos enteramos que desde dicha ciudad se había exportado al mundo a finales de 2019, en tanto no se demuestra lo contrario, un nuevo virus que luego se conoció como el COVID-19, y con ello literalmente nos vimos obligados a pensar que sí, que en efecto, y por así decirlo, que lamentablemente sí hay una conexión entre tu casa, el proceso de globalización y lo que está ocurriendo en China, por mencionar un país en el que están ocurriendo grandes transformaciones. Dado el espíritu de guía de temas para la reflexión que se busca en este video, podemos decir, por lo tanto, que hay 6 temas clave que vale la pena explorar para estudiar mejor el contexto mundial que nos lleva a la reflexión de mi casa es tu mundo. El primero de ellos es que la globalización es también un cambio en el sistema financiero internacional. Si es que no es el cambio en el sistema financiero internacional lo que ha acelerado el proceso de globalización. Este cambio no solo ofrece nuevas e innovadoras soluciones de financiamiento de vivienda, sino que, como quedó demostrado en 2008, tiene la capacidad de poner en jaque hasta el mercado inmobiliario del país más avanzado. Parafraseando algunos comerciales que se pusieron de moda para alertar a los padres sobre los riesgos que enfrentan sus hijos cuando salen de noche, podríamos decir después de 2008. Ya estamos en el segundo año de gobiernos transformadores y refundadores de la sociedad. ¿Sabe usted el tipo de créditos que están adquiriendo y los usos que les darán en materia de políticas de suelo y vivienda? ¿Afectará eso la tasa de interés que deben pagar los millennials que adquieren un crédito hipotecario? ¿Habrá oportunidades debido a esos créditos para que las mujeres que encabezan hogares puedan adquirir una familia?
Y así podríamos hacernos una serie de preguntas por el estilo sobre el problema que representa para la humanidad la globalización del sistema financiero internacional, que viene lleno de oportunidades, pero también de consecuencias nefastas. El segundo tema en esta misma línea de pensamiento es la importancia creciente que tienen las grandes empresas internacionales que desarrollan vivienda y que está vinculado al tema anterior, por supuesto. O la variante igualmente importante para los mercados domésticos, que son los mecanismos de financiamiento internacional que usan las grandes empresas nacionales desarrolladoras de vivienda. En el pasado reciente, por lo menos en el caso de México, ambos tipos de empresas parecen no haber tenido ningún tipo de problema o de empacho, como se dice por ahí, para empujar en el mercado soluciones como estas. Viviendas y desarrollos que contribuyeron a la desigualdad social. Paquetes de financiamiento de vivienda popular en sitios prácticamente inhabitables. Y desde luego, ofertas de crédito impagables que condujeron a la quiebra del sector inmobiliario a nivel internacional. Un tercer aspecto es la relación entre migración internacional y acceso a vivienda. Este es un tema que no es tan debatido en el mundo, pero que es importante. Tal vez este menor interés se debe a que resulta un tema un tanto espinoso cuando piensas que las familias de migrantes internacionales constituyen una población objetivo un tanto difusa y por principio son personas acostumbradas a tomar en sus manos sus problemas, si no, no hubieran migrado a otro país. Pero este tipo de personas y sus familiares enfrentan problemas de vivienda dobles, ya que muchos migrantes no solo deben encontrar soluciones a sus propias necesidades de vivienda en los países a los que llegan, sino que todavía se dan el tiempo y los recursos de ayudar a sus familiares que quedaron en el país de origen. De esta manera, el flujo internacional de recursos que se dedica a atender problemas de vivienda es gigantesco, pero los grupos de población siguen enfrentando problemas muy serios, tanto en las regiones expulsoras como en las regiones receptoras, en donde migrantes llegan y viven por décadas en condiciones bastante deplorables de vida en las viviendas que habitan. Solo para abonar el optimismo, lo cual podríamos decir es traído a usted por la revista Expansión, vamos a documentar esta nota en la que vemos en su página de internet lo siguiente. Según la encuesta nacional de inclusión financiera de 2015, que fue publicada por INEGI en 2014, en México el 49% de las familias tienen un familiar o conocido en el extranjero. 17% de ellas recibieron remesas durante el mes de julio de 2014 y julio de 2015, pero solo 5% destinó ese dinero para comprar, reparar, ampliar, remodelar una casa. 2.1% lo usaron para comprar algún bien o activo, por ejemplo, animales, terrenos, autos. 2.5% lo invirtió en un negocio, pero el 59% decidió utilizarlo en comida, gastos personales y pago de servicios. Es decir, por grandes que son las remesas, por lo menos el problema de vivienda no terminan por resolverlo, ni siquiera para las familias de los propios migrantes que pusieron su existencia cuando se cambiaron de país. Un cuarto elemento en esta línea de discusión es que la diplomacia ha jugado su papel en la búsqueda de soluciones de vivienda y los organismos internacionales han hecho lo propio. Resolver los problemas de vivienda es uno de los temas más comunes en la negociación de acuerdos internacionales. Algunas veces el tema es tratado de manera velada o explícita en temas mucho más amplios, como es el caso de los ya famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS. Y por ello nos enteramos que, por ejemplo, en México, ONU Habitat mantiene una agenda que proclama que la vivienda está en el centro de los objetivos de desarrollo en el país. Ahora sí que, lo que sea que ello signifique. ONU Habitat, por supuesto, dice que eso significa impulsar
las siguientes iniciativas. 1. Impulsar la vivienda social intraurbana, que implica reducir la especulación del suelo intraurbano para vivienda social mediante la implementación de esquemas fiscales al suelo ocioso e instrumentos de gestión para que se desarrolle. 2. Favorecer el acceso de los grupos vulnerables a la vivienda adecuada. 3. Fomentar la vivienda social en renta, que implica incrementar la capacidad de pago de la población de bajos ingresos. 4. Intervenir el tejido urbano deficitario para generar una estrategia interinstitucional para que intervenga en los grandes conjuntos habitacionales periféricos y mejore los servicios públicos en los asentamientos precarios. 5. Reducir el impacto ambiental de la vivienda e incrementar su resiliencia, lo cual implica reducir la vulnerabilidad física del parque habitacional. Y 6. Optimizar el ciclo de vida de la vivienda. Otras veces hay negociaciones mucho más pragmáticas que consisten en lograr que una transnacional de un país desarrollado o rico pueda invertir en vivienda en países menos desarrollados y otras soluciones por el estilo. A veces llega en forma de crédito, a veces en forma de ayuda y a veces en inversión directa o lo que se conoce comúnmente como inversión extranjera directa en un sector determinado, en este caso el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario. Este tipo de soluciones es desde luego usado de manera muy común para expandir por el mundo la idea de que cada quien debería de tener un título de propiedad privada sobre su vivienda, con lo cual se supone que los países alcanzarán el desarrollo y que las familias se podrán convertir en actores económicos con mayor capacidad de elección y de tomar decisiones en los distintos mercados en los que participan. El quinto elemento en esta línea de discusión es el papel de las ONGs internacionales en la provisión de vivienda. Y desde luego, no podríamos terminar esta lista sin incluir que muchas organizaciones internacionales desempeñan un papel importante en la provisión de vivienda en países, ciudades y barrios de bajos ingresos. Y su función como promotores de discursos alternativos sobre temas como ayuda solidaria o propiedad privada es importante. Ellos promueven agendas como la sustentabilidad y la búsqueda de arreglos saludables para las familias. Destacan diversas organizaciones. Acá simplemente vamos a señalar el papel que juegan organismos como World Habitat o la Fundación Techo o Hábitat para la Humanidad. Estas son organizaciones en las que participa gente muy comprometida con la idea de participar en campañas y realizar una serie de actividades dirigidas a lograr que la población más vulnerable y necesitada pueda vivir mejor en las distintas ciudades de América Latina y de otras regiones del mundo. Estos son trabajos valiosos, desde luego. Visto desde el Internet, podríamos decir que prácticamente hay una ONG para cada tema y cada tipo de condición de vida urbana. Pero cuando lo vemos desde la ciudad, parece que todavía falta mucho por hacer a pesar de la agenda tan agresiva y penetrante que tienen algunas de estas organizaciones. En realidad, las ciudades de países como México y el resto de América Latina y África, ni se diga, tienen una severidad tal que no alcanzan los recursos que manejan este tipo de organizaciones. Y es en ese contexto en el cual nos interesa discutir lo que está pasando con China, porque tal vez nosotros pasamos desapercibido lo que ocurre allá, pero la transformación que están teniendo las ciudades, el crecimiento que está teniendo su sector privado, pero sobre todo la manera tan compleja en la que colabora el sector privado y el sector público, parece sugerir que lo que China está haciendo es reinventando lo que podríamos llamar el mercantilismo del siglo XVII. Y entonces tenemos empresas que parecen privadas pero que tienen financiamiento público y empresas públicas que operan como si fueran empresas privadas. Y en medio de todo eso, China como país pues está ganando presencia geopolítica y está ganando presencia económica y tiene una agenda bastante agresiva de desarrollo inmobiliario, tanto adentro de China
como fuera de China. Sobre todo su presencia está ampliamente documentada en África, como veremos en algunas partes más adelante. Pongamos, por ejemplo, el caso de la ciudad de Shanghái, en donde este tipo de viviendas que observamos acá, de los años 50, 60, 70, que ya de por sí eran masivas, han sido desplazados paulatinamente por la infinidad de rascacielos que se están construyendo en esta ciudad, en los que está viviendo la población de clase media alta, que ha migrado de otras regiones del país y que se ha establecido en la ciudad de Shanghái para aprovechar las oportunidades que se han creado en dicha urbe gracias a la apertura económica de China de las últimas décadas. Aquí tenemos cómo se ve y se siente la vialidad urbana en una de las principales avenidas de la ciudad de Shanghái, en donde se circula virtualmente en medio de un laberinto de rascacielos que tienen en promedio entre 40, 50, 60 pisos y unos edificios comerciales de servicios con unas arquitecturas verdaderamente innovadoras y hasta agresivas desde el punto de vista arquitectónico. Todos los arquitectos del mundo que tienen mucha presencia, digamos, a nivel internacional, han tenido la oportunidad de desarrollar en estas ciudades este tipo de rascacielos para albergar a lo que diríamos es la nueva economía china. Así se escucha. Y desde luego no se trata solamente de Shanghái. Este mismo paisaje urbano lo encontramos en Beijing, Xi'an, Wuhan, Guangdong, Shenzhen, ni se diga. Entonces, por eso decimos que lo que China está haciendo en materia de vivienda verdaderamente tiene impactos a nivel mundial, no solo por la compra de materiales de construcción, sino porque han consolidado un modelo que como país se proponen exportar a otras regiones del mundo. Acá, desde luego, pues hay poco tiempo para revisar cada uno de estos elementos que hemos citado en este primer punto, pero nos interesa que estén posicionados en una agenda de estudio de interesados en este tema y que quien guste le pueda dedicar algunas horas a investigar más y hacer exploraciones sobre el tipo de soluciones que se están instrumentando a nivel internacional. Un poco para explorar en ese sentido, vamos a nuestro segundo punto del día, que hemos denominado grandes procesos necesitan macropolíticas de uso de suelo y vivienda. En este segundo tema nos interesa señalar que el reconocimiento de la globalización y otros macroprocesos como parte del asunto del acceso a suelo y vivienda es necesario y por lo tanto necesitamos pensar en cómo convertir este tema de la globalización en un asunto que se convierta en un objetivo de política que nos lleve a una conclusión en la que entendamos que para intervenir en los macroprocesos se deben adoptar políticas macro. Y nos interesa destacar que no todos los gobernantes están necesariamente bien preparados para cumplir con esa tarea. Aquí sí que no podemos abundar con detalle en cada una de las vicisitudes que se enfrentan, pero vamos a tratar de plantear algunas ideas básicas al respecto. Es decir, no resistimos la tentación de hacer un pequeño listado de macropolíticas que, aunque no lo parecen a primera vista, influyen en las posibilidades que tienen los distintos grupos sociales para acceder a una vivienda. Entre estas políticas, sin duda alguna, debemos incluir lo siguiente.
Políticas de estabilidad macroeconómica. Estas son importantes porque ayudan a dar certidumbre a los mercados financieros y eventualmente terminan por crear las condiciones para financiar la compra o renta de suelo o vivienda. Un segundo grupo son políticas dirigidas al manejo adecuado de las tasas de interés, políticas fiscales, políticas crediticias, directamente relacionado con lo anterior, y por lo tanto este es un tema necesario para facilitar el funcionamiento del mercado de construcción, para el desarrollo y compraventa de arrendamiento de vivienda. Las variaciones repentinas que pueden tener las tasas de interés nos interesan porque son una pesadilla para el mercado inmobiliario. Y en más de una ocasión han dejado en la calle incluso a los dueños de las grandes inmobiliarias. Es un decir, claro, ellos tenían otras protecciones, pero lo que sí ha ocurrido es que las variaciones en las tasas de interés y la imposibilidad de pagar los créditos hipotecarios han llevado a la quiebra a muchísimas empresas del sector, pero también empresas vinculadas para el sector. Recordemos que el sector de construcción y desarrollo inmobiliario es uno de los sectores que están más conectados con más otras ramas de la economía. Otro grupo de políticas son las políticas salariales y de empleo. Estas políticas son necesarias para darle estabilidad y rumbo al comportamiento de la demanda de vivienda. En todos los segmentos del mercado se necesita tener cierta certidumbre sobre qué va a ocurrir con el empleo y con los salarios. Si se favorecen las desigualdades extremas en el mercado de salarios y de empleo, pues no debemos sorprendernos que eso se refleje en las desigualdades sociales y urbanas, porque los ingresos de las familias se van a reflejar en el tipo de vivienda y la localización de las viviendas que se buscan, como lo hemos visto en sesiones anteriores. Otro tipo de políticas que parecen no estar vinculadas con esto, pero que sí lo están, son lo que hemos llamado últimamente en el argot de las políticas públicas, las políticas de seguridad universal. Estas son políticas que pueden tomar múltiples variaciones, pero que abarcan una mezcla de ingreso asegurado, salud asegurada y educación asegurada. Con ellas se puede crear un piso mínimo en lo que se refiere al acceso a suelo y vivienda. Este, por cierto, es uno de los temas más debatidos a nivel internacional, en el cual se discute cuáles son las rutas más viables, y los estudios internacionales normalmente andan comparando pues la experiencia estadounidense, canadiense, anglosajona en general, con la experiencia más de bienestar de Europa del Este, que antes conocíamos como Europa del Este, hoy la Unión Europea, y los países nórdicos. Y luego todo esto comparado con lo que se está haciendo en Oriente, en países como Japón, como Singapur, y sobre todo con lo que está haciendo China, ¿no? Stiglitz tiene un libro ahí que explora las posibilidades del capitalismo chino y la protección, y nos plantea que pues la experiencia china seguramente ofrece otras opciones que sí han dado resultado, a pesar de las críticas que podemos hacer desde Occidente. Dos tipos adicionales de política que tienen que ver con estas macro soluciones son, desde luego, lo que hemos visto en otras sesiones, la regulación del uso del suelo. Esta es quizá el determinante institucional más importante en el precio y por lo tanto en el uso que se da a los terrenos, y por lo tanto influye en dónde se construye, dónde se compra, dónde se vende, dónde se arrienda vivienda. Por esa vía es posible influir en el comportamiento de la oferta, pero también en el comportamiento de la demanda. Y finalmente tenemos el tema de la regulación de los mercados en general. Esta regulación, hemos dicho en otras sesiones que en países como México se pone demasiado énfasis en la regulación del mercado financiero y del mercado de compraventa de terrenos y casas, pero casi no se da ninguna reglamentación al mercado de arrendamiento. Aquí es donde es uno de esos temas en los que la relación globalización China-México ha hecho crisis en los últimos meses, porque esta deficiencia de la falta de regulación de vivienda se debe corregir. El COVID-19 ha planteado que esta es una de las principales vulnerabilidades sociales, no solamente para las familias, sino también una vulnerabilidad económica para los pequeños empresarios que definitivamente no han podido sobreponerse al reto de pagar la renta en condiciones de aislamiento social y por lo tanto cierre parcial o total de la economía. Aquí conviene decir que en ciencias políticas hay una amplia literatura sobre la idea de Estado fallido para hablar de los problemas de inseguridad. Pero acá nos interesa argumentar que, por lo menos para el caso de México, la noción de Estado fallido también tiene una connotación inmobiliaria, y por eso proponemos el siguiente apartado, que se llama
vivir bien en un contexto de globalización es un reto personal. Claro que los habitantes del mundo y de las distintas ciudades asumen este reto dependiendo de, como dice acá, cómo haya sido su ruta, y las soluciones que encuentran depende de múltiples factores económicos, sociales y políticos. Pero el hecho es que a pesar de las múltiples experiencias de cooperación internacional, de cooperación público-privada y de ayuda comunitaria y trabajo solidario, el problema que tienen los habitantes de la ciudad sigue siendo severo y debe de enfrentarse a veces con los únicos recursos con los que cada quien tiene. Apenas nos da tiempo para exponer 3 aspectos clave de esta cruda realidad. El primero de ellos es que los problemas de acceso a suelo y vivienda y las estrategias de vivienda compartida son una opción, pero tienen sus limitaciones. A su manera, series de televisión que se hicieron muy populares en años anteriores, como Friends o su cuasi secuela de Big Bang Theory, sirvieron para hacer popular en todo el mundo la idea de que compartir vivienda es una opción para los jóvenes, cuyos ingresos están lejos de poder facilitar el acceso a vivienda en ciudades donde el crecimiento del valor del suelo supera con mucho el crecimiento de los ingresos generales, y más todavía el del salario de quienes ingresan al mercado de trabajo por primera vez en una ciudad de este tipo. Como era de esperarse, la idea ha sido tomada por inversionistas ingeniosos en diversas partes del mundo y han empezado a desarrollar productos dirigidos a este tipo de segmento del mercado. Por eso vemos que en distintos lugares se están ofreciendo soluciones de no solo compartas la vivienda, sino comparte también la deuda, porque esto abre opciones a los jóvenes y a los recientemente ingresados a los mercados de trabajo para tener una vivienda al alcance de sus posibilidades. Un segundo punto en esta sección es que algunos países han tomado este reto lanzando políticas de apoyo a primera vivienda, lo cual implica arreglos financieros y otras condiciones especialmente diseñadas para los interesados en acceder a una primera vivienda o diseñadas para grupos particularmente vulnerables. Así es como vemos que aparecen programas como Tu Primera Vivienda para financiar compras de ese tipo, o Vivienda Propia o Tu Casa Propia, que invita a los jóvenes a dar el salto hacia la adquisición de una casa, o programas de vivienda en conjunto que tienen como propósito apoyar a comunidades. Y el tercer punto es que finalmente estos programas intentan ayudar a propietarios e inquilinos a encontrar soluciones adecuadas para facilitar el acceso a una vivienda en renta a personas de bajos ingresos. Este, por cierto, es un tema que se ha vuelto prioritario como resultado de los impactos que ha tenido la pandemia en la economía, el empleo y los ingresos familiares. La existencia de este tipo de programas intentan desatorar las fallas en el mercado de vivienda, brindando asistencia, como digo, tanto a propietarios como a los mismos inquilinos, y el mercado no converge. Entonces, algunas ciudades están tomando medidas para tratar de desatorar este problema. Y finalmente están los programas que intentan ayudar a propietarios e inquilinos a encontrar soluciones adecuadas para facilitar el acceso a una vivienda en renta a personas de bajos ingresos. Este es un tema que se ha activado ahora con el COVID-19 porque la imposibilidad de pagar la renta se ha convertido en una de las principales amenazas para todo el mundo. Entonces, algunos gobiernos locales están tratando de resolver estas fallas del mercado y acercar personas que necesitan un lugar y personas que necesitan rentar este lugar. Así es como vemos que aparecen programas como este de Tlajomulco que se llama Renta tu Casa, o programas que suceden en otros países de renta asequible para las personas de bajos ingresos, y otra serie de soluciones que intentan dar respuesta a quienes han perdido o pueden perder su vivienda debido a la crisis del COVID. Esto es algo que es sumamente complejo, sobre todo porque se está haciendo sin una regulación base adecuada. Ante esa situación, a nosotros lo que nos interesa acá es observar que todos estos programas y acciones tienen estructuras similares.
Todos estos programas tienen una definición del problema que intenta resolver, un grupo de población que es definido como población objetivo. Definen ganadores y perdedores y otra serie de reglas sobre elegibilidad, tiempos en los que se va a ejercer el programa, condiciones de apoyo, etc. Y también nos interesa destacar que cuando decimos que el reto sigue siendo personal es porque estamos conscientes que ni todos juntos estos programas logran eliminar de raíz las condiciones estructurales que hacen que existan los problemas de vivienda en primer lugar. Así que, tomando en cuenta lo anterior, vamos a proponer una pequeña lista de aspectos a cuidar para enfrentar estos macroprocesos. Acá, por supuesto, lo haremos poniendo como ejemplo el cambio demográfico, que ocurre a nivel mundial, a nivel urbano, a nivel nacional, pero seguramente se puede ver esta situación desde otras perspectivas. En el cuarto tema que estamos tratando el día de hoy, lo hemos denominado decisiones clave para enfrentar el cambio demográfico mundial y nacional. No importa si la política que nos interesa es más de corte financiero, laboral, regulatorio, de usos de suelo, etc. Hay 4 aspectos del problema de mejorar el acceso a suelo y vivienda en los que los países deben cooperar y los gobiernos nacionales deben trabajar para entender y atender las condiciones propias de sus sociedades. Estos 4 temas son: el primero, cuantificar el problema y desagregarlo por grupos sociales. Esto es importante porque no todos los grupos sociales necesitan el mismo tipo de instrumentos de política para resolver sus problemas de vivienda. Y por supuesto, no todos los grupos sociales enfrentan las mismas consecuencias del proceso de globalización. El segundo es decidir en qué partes del mundo o qué partes del país o de la ciudad es más urgente intervenir. Atender esta situación con esta perspectiva de colaboración internacional o interregional es importante. No solo desde el punto de vista de las eficiencias, sino también desde la perspectiva del control de otros procesos como la migración internacional, la estabilidad social en sociedades en conflicto y el cuidado del medio ambiente. Resolver los problemas de vivienda en regiones del mundo muy vulnerable es necesario porque las necesidades de esa población son muy importantes, pero también porque la desatención de las mismas necesidades puede resultar en problemas más adelante o en otro lugar del mundo o en otro lugar de una ciudad. Y el asunto de la cooperación internacional es importante porque si bien cada ciudad o incluso cada país tiene sus propias necesidades, muy pocos tienen en realidad, o prácticamente ninguno tiene la capacidad de resolver los problemas por sí solos. Y mientras que unos países apuestan por las creencias religiosas, otros apuestan por la planificación. Pero son muy pocos, como vemos acá en el caso de China, que logran hacer que las maquetas que planean puedan verse reflejadas en la realidad. Y aún así siguen teniendo problemas para ofrecer vivienda a toda su población y sobre todo a los grupos más desprotegidos. El tercer elemento es establecer políticas especiales para distintos tipos de familia. Como se ha indicado en otras sesiones acá y en otras partes en este mismo video, el mundo atraviesa por un amplio proceso de transición demográfica, o quizás sería bueno decirlo, por procesos diferenciados de transición demográfica. La manifestación más evidente es la diversidad de tipos de familia que se han convertido en grandes grupos de población que presentan necesidades especiales que deberían ser atendidas por las políticas de suelo y vivienda. A la ya tradicional distinción entre familias rurales y familias urbanas se han agregado, en términos de política pública, las distinciones por tamaño de familia, género de quien encabeza la familia, estructura del hogar, relaciones de dependencia, presencia de ancianos y otros factores más amplios como la etnicidad y el acceso a tecnologías, etc. Y el cuarto elemento es intervenir en todos los mercados relevantes. Este es un asunto importante y tiene que ver con lo que en política pública se llama la mezcla de políticas necesarias que son urgentes en cada país para enfrentar los retos de la globalización y otros macroprocesos y
las amenazas que representan para la tarea de asegurar una vivienda digna para todos los pobladores. Además del asunto de la cooperación internacional, es necesario coordinar los aparatos de gobierno nacionales para hacer frentes integrados a los problemas que viven en cada ciudad y en cada barrio distintas familias. A medida que las grandes ciudades se han vuelto muy importantes, se ha puesto de moda la búsqueda de modelos de políticas metropolitanas y organizaciones que hagan frente a ese tipo de situaciones. Pero todavía hay mucho espacio para trabajar desde perspectivas descentralizadas que hagan posible la innovación y la adaptación de políticas en contextos y que atiendan necesidades específicas a nivel de barrio. No solamente se trata de hacer acuerdos metropolitanos para parecer que tenemos una agenda integradora de desarrollo de una gran ciudad, sino que tenemos que tener la capacidad de ir a los barrios, a los lugares en los que están ocurriendo las deficiencias de acceso a vivienda y tratar de resolverlos localmente con la participación de los involucrados. En el quinto tema lo hemos denominado "Todos cabemos en el mundo sabiendo seleccionar bien el sitio donde vivir". Y básicamente lo que nos interesa es destacar que, como hemos dicho en unas sesiones anteriores, la localización es importante cuando tratamos de resolver los problemas de vivienda en las ciudades. Tanto desde el punto de vista de los diseños de política que es necesario para atender a la población, el proceso de globalización que afecta a todos los habitantes de las ciudades en el mundo vuelve urgente la tarea de considerar 3 elementos clave en la toma de decisiones. Estos elementos son la vulnerabilidad relativa de las familias, grupos y regiones o incluso países, la disponibilidad de opciones de movilidad que tiene la población en distintos entornos y en distintos alcances, y los estilos de vida emergentes que están teniendo lugar a nivel mundial. Para simplificar lo anterior, podríamos enfrentar los retos de política de acceso a suelo y vivienda en un contexto de globalización, pensando en una especie de tipología de líneas de política que atiende los elementos anteriores. En este sentido, tendríamos un esquema que arroja mezclas posibles de políticas, y son las mezclas lo que nos interesa. En el modelo que estamos presentando podemos encontrar 4 tipos de mezcla. Veamos en qué consiste este modelo. Lo que queremos decir con este modelo de 4 tipos ideales de mezclas necesarias para resolver los problemas de vivienda es que los procesos de globalización y los otros macroprocesos que afectan el acceso a suelo y vivienda son diferentes para distintos tipos de personas. En este primer modelo, lo que estamos diciendo es que personas que están con alta vulnerabilidad y una localización más o menos central o buena necesitan un tipo de políticas adecuadas a el funcionamiento de los mercados de compraventa y arrendamiento de vivienda, que son muy difíciles en las zonas centrales de las ciudades. En el segundo modelo está dirigido a personas de altos ingresos que viven en condiciones de baja vulnerabilidad, y el problema ahí es cómo administrar el suburbio cerrado y ofrecer mecanismos de movilidad alternativa. El tercer modelo implica hacer mezclas de política de vivienda para crear estilos de vida aceptables para distintos grupos, y finalmente en el cuarto modelo el problema es un problema de derecho a la vivienda, cómo la globalización pone a prueba los sistemas de movilidad accesible, cómo la ciudad resuelve los problemas de falta de empleo y otros servicios ubicados cerca de donde viven las poblaciones de menores ingresos y que viven en las viviendas de menor calidad. Como podemos ver, cada uno de estos mezclas o tipos ideales debe ser enfrentado por cada país y cada ciudad, tomando en cuenta quiénes son sus actores clave y cuál es el proceso de toma de decisiones que es relevante en cada ciudad. Al hacer esto, los países y las ciudades deben tomar en cuenta precisamente este tema que hemos estado tratando el día de hoy, que es cómo está relacionado el problema de la vivienda en cada lugar con los cambios que están teniendo lugar en el entorno internacional, en el que las ciudades y los empresarios e incluso las familias de esa ciudad participan.
pero sobre todo las ciudades y las familias deben considerar también el proceso de cambio tecnológico, que promete con ofrecer nuevas opciones de vivienda, nuevas soluciones al problema que pueden cambiar la vida de millones de personas. Para tener una idea más amplia sobre este tema, vayamos a un punto que hemos denominado ventajas y desventajas de tener viviendas inteligentes. En este sexto tema nos interesa establecer la relación entre globalización y desarrollo de vivienda inteligente. Nos interesa señalar que ambos procesos de alguna manera van de la mano. Y también nos interesa destacar que China está tratando de tomar la delantera no solo en lo que se refiere a la construcción de este tipo de viviendas, sino en lo que tiene que ver con el desarrollo y la exportación de tecnologías para lograr este propósito. Para China, esta es una oportunidad de llegar a los mercados mundiales combinando tecnologías de Internet, tecnologías de reconocimiento de voz y facial, desarrollo de electrodomésticos y nuevas tecnologías de energía, entre otros temas. Esta mezcla tecnológica es algo que está trabajando China al interior del país, pero también está tratando de exportarlo por el mundo. Los tres grandes temas que se han posicionado como clave en esta discusión es que los países deben de tener una agenda que permita enfrentar la oferta de soluciones que está promoviendo China. Cada país necesita pensar cómo va a enfrentar esta situación. Y cuando digo China, no es por señalar a China como país, sino que es un país que está tomando esta oportunidad, pero otros países están haciendo lo propio, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, etcétera. El asunto es que de la mano del desarrollo tecnológico se está tratando de cambiar la manera como se vive en las ciudades. Los temas que decía son vivienda y cambio climático, y que está ligado al tema de consumo de energía. Este es un tema que tiene que ver con el uso de tecnologías de construcción, sistemas de ahorro de energía, modelos de manejo de residuos y en general todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética de los edificios y también de las ciudades. El segundo tema es el tema de Internet de las cosas, que acá podríamos fácilmente transformar en Internet de las casas. Este es un tema basado en el desarrollo de tecnologías de información y comunicación cuyos resultados están orientados a fomentar la vida en la reclusión y el abandono del espacio público. Los países están tratando de, o más bien las corporaciones están tratando de que como habitantes tengamos nuestra vida, entre comillas, resuelta al interior de nuestras casas sin necesidad de salir a la calle. El COVID ha puesto de manifiesto que en ciertas condiciones eso es posible. No sabemos todavía las consecuencias que tendrá el encierro, pero estamos trabajando en explorar las posibilidades de vivir aislados y trabajar en línea. Y el tercer tema en esta línea de pensamiento es la descentralización universal del transporte inteligente. Este es un movimiento de largo alcance cuyo objetivo básicamente es terminar con el automóvil que es conducido por personas y tratar de universalizar las libertades de movilidad asistidas por tecnologías de información y comunicación y por autos independientes. Cuando combinas todos estos elementos, ahorro de energía, sistemas inteligentes de transporte e Internet de las cosas para operar desde las viviendas la vida cotidiana de las personas, indudablemente surge un nuevo modelo de ciudad en el cual el proceso de globalización es muy importante y el desarrollo de tecnologías es muy importante. Y en ese sentido, pues todos los países deberíamos de estar pensando cómo salir ganando de esta situación y cómo usar estas tendencias para resolver los problemas de vivienda de la gran mayoría de la población y crear sociedades más justas. Y al final del día tenemos este punto 7 que es especialmente pensado para público joven y es que alguien tiene que prestarte para comprar una vivienda. Casi nadie puede comprarse una casa en efectivo y los que lo pueden hacer a veces tendrían que dar algunas explicaciones al respecto, pero bueno. Entonces, en este tema de que alguien te tiene que prestar, hay algunos asuntos que me interesa destacar acá. Uno de ellos es el debate sobre los subsidios.
No tenemos tiempo acá para discutir el asunto, pero es un tema largamente debatido por las implicaciones que tiene la adopción de políticas de subsidio a la adquisición de viviendas, tales como problemas de elegibilidad, implicaciones urbanísticas de las decisiones personales y empresariales y cobertura de los grupos más desprotegidos. Mucha gente piensa que el otorgamiento de subsidios en realidad es un estímulo para la clase media y alta, y los más desprotegidos se quedan sin poder tener ese tipo de beneficios. En algunos países se han adoptado este tipo de políticas, pero todavía no hay el conocimiento necesario para resolver dilemas que tienen que ver con esto que hemos dicho: elegibilidad, localización, duración, montos diferenciados de los subsidios. Así que estamos todavía en la etapa de experimentación, a pesar de que se tienen muchos años de experiencia al respecto. Algunos de los aspectos que se han criticado mucho son que los países son más tentados a adoptar políticas de subsidios cuando hay una sobreoferta de crédito internacional, y cuando hay crisis, los grupos más vulnerables enfrentan las consecuencias. También se ha dicho que los subsidios llevan a la gente a comprar más de lo que necesita, cosa que parece creíble. Aparte, se piensa que la distribución de las decisiones generan tendencias de urbanización que encarecen el mercado, y sobre todo encarecen el mercado en ciertas ciudades y en ciertas regiones. Y se ha señalado que si la oferta no crece, los precios suben cuando hay políticas de subsidio, y quienes terminan ganando son los constructores. El segundo tema es el crédito vinculado al empleo. Esta es la forma más conocida en México gracias al Infonavit, pero recientemente esa idea ha adoptado nuevas modalidades, y la tecnología ha permitido darle flexibilidad a todas las decisiones involucradas, permitiendo la opción de otras alternativas para acercar el crédito a los empleados, sobre todo los de reciente ingreso al mercado de trabajo. Algunas de las opciones que han crecido para fortalecer esta forma de acceder a suelo y vivienda son el uso de seguros de desempleo, los modelos de cofinanciamiento, y desde luego la adopción de sistemas de historial crediticio y formas alternativas para construir un historial que le permita a personas jóvenes y que están entrando al mercado de trabajo al tener crédito para poderse comprar una vivienda. Y el tercer elemento es algo que depende más del uso de la tecnología, que es esto que se llama actualmente, para diversos otros temas, el crowdfunding o otras formas de colaboración. Ante las dificultades para acceder a crédito que enfrentan muchas personas, y aprovechando las oportunidades que ofrece la colaboración basada en tecnología, esta es una de las opciones que pueden crecer en el futuro. Estos son sistemas en donde cooperan operadores de plataformas, desarrolladores de proyectos y posibles clientes para encontrar soluciones a los problemas de vivienda y a los problemas de financiamiento que resulten benéficas para todos los jugadores. Implica desde luego mucha negociación, desarrollo de redes de confianza. El modelo implica también el monitoreo cuidadoso para evitar estafas, fraudes y decisiones que chocan con otras políticas públicas. El cuarto elemento es responder una duda existencial para la humanidad y para los países, que es: ¿cuál es el índice de propiedad adecuado? Y eso tiene que ver con qué tan importante es que todas las personas tengan casa propia. La pregunta flota en el aire y puede debatirse en distintas escalas. ¿Cuál es el índice de propiedad adecuado para un país, una sociedad y una ciudad en el contexto de globalización que está viviendo el mundo? Entre videos y lecturas, en este diálogo hemos visto que este es un tema importante, y que la obsesión por el fomento a la vivienda privada tal vez ha rebasado lo que era sustancialmente relevante para el mundo. Esto nos permite regresar desde luego al tema de China, porque cuando se ve la experiencia de urbanización que tiene este país y lo que ha representado la construcción masiva de vivienda en distintas ciudades de China, y su presencia en los mercados internacionales, queda claro que acceder a vivienda es sin duda alguna una de las fuerzas transformadoras del planeta, y una de las manifestaciones más evidentes de que el proceso de globalización está cambiando radicalmente la convivencia humana y la relación entre países, la colaboración entre empresas privadas y empresas públicas. Desde luego, como en otros temas, cada modelo político y económico ofrece sus recompensas y sus problemas. Nos interesa señalar que por décadas el mundo ha seguido fielmente el modelo americano de vivienda suburbana y el uso intensivo del automóvil. Este es un modelo cómodo para el sistema político montado sobre ideas de libertad y democracia. Claro que las consecuencias en el medio ambiente pues no se han hecho esperar y han sido devastadores. A cambio de ese modelo, en donde Los Ángeles sería una ciudad ideal,
China ofrece un modelo alternativo de grandes proyectos y crecimiento vertical en las ciudades, lo cual es también cómodo para un estilo de gobierno de decisiones centrales y fuerte presencia del Estado, no solo en la política, sino también en la economía. A cambio, claro, en este modelo, para que sea eficiente, se pide que perder un poco de libertades y de privacidad. Esto tiene sus consecuencias sociales, tiene sus consecuencias políticas y sobre todo tiene consecuencias geopolíticas, porque esta diferencia de modelos que en principio parecen sociopolíticos, también son urbanos y también están ligados a intereses internacionales. En medio de estas opciones, cada país tiene ante sí el reto de construir su propio modelo de desarrollo de vivienda y el índice de propiedad adecuado. Este indicador, el índice, es una manera de mostrar hacia dónde apunta la dirección del modelo social y político que se está impulsando. Enseguida podemos ver algunos datos al respecto. En esta tabla podemos ver que para el caso de Europa, contrario a lo que podría esperarse, no son los países más potentes como Francia o Alemania los que tienen los mayores porcentajes de vivienda propia, sino países pequeños. La tabla está encabezada por Rumania, por ejemplo. Y también podemos ver que en algunos países avanzados el problema de la vivienda propia se está reflejando en otro tipo de situaciones, y esta es, como en el caso de Japón, el caso de las casas vacías o las casas abandonadas, como conocemos en México. En cada país este problema de las casas abandonadas tiene un origen distinto, pero es un problema que también debemos de tratar y también de alguna manera está relacionado con los procesos de globalización y las estrategias de financiamiento y construcción que se han seguido a nivel mundial. Este tema podemos ver que Japón y otros países desarrollados, o incluso México, por diferentes razones, a medida que se ha avanzado en las políticas para facilitar la compra de vivienda, ha surgido un nuevo problema, y este es combinar la falta de vivienda con el exceso de viviendas vacías o viviendas abandonadas. México tiene severos problemas en ese tema y el gobierno está tratando de hacer lo que puede para resolverlo. Pero las tendencias internacionales sugieren que va a ser bastante complicado conciliar el mercado. Conclusión. El día de hoy hemos hablado sobre la geopolítica y el acceso de China y lo que ofrece a la demanda de viviendas en el mundo. Hemos visto que el modelo que está siguiendo China está impulsando el crecimiento vertical, está impulsando la cooperación transnacional y está impulsando la réplica de modelos económicos y urbanos a nivel internacional, y está disputándole a otros países como Europa y Estados Unidos la primacía a nivel mundial en el financiamiento del desarrollo. También podemos decir que el desarrollo tecnológico es una fuerza que acompaña el proceso de globalización o guía el proceso de globalización, y que el desarrollo tecnológico está teniendo sus manifestaciones en la manera como se accede a suelo y vivienda y en la manera como se vive dentro de las mismas casas. Nos interesa decir al final que las transiciones demográficas y los arreglos de vivienda para acomodar estas transiciones pues tienen que ver con este proceso de globalización, en tanto que la transición demográfica está cambiando el tamaño de las familias, pero también está reflejándose en patrones emergentes de movilidad internacional y de colaboración internacional. Un elemento adicional es que los gobiernos locales enfrentan severos problemas para tratar de capturar este tipo de dinámicas. Muchos gobiernos han quedado atrapados en soluciones sencillas que han funcionado en el pasado, cuando se tenía una mayor capacidad de los gobiernos para resolver problemas de desencuentro entre oferta y demanda. Esa situación está cambiando y pocos gobiernos locales han tomado en sus manos una agenda que les permita enfrentar los retos de su propia vida urbana, pero también los retos de la relación que sus pobladores y sus empresarios y la ciudad en su conjunto tienen con el mundo. Los retos que enfrentan las familias del futuro son importantes. ¿Qué ciudad, qué vivienda, qué ambiente se va a vivir? Pero sobre todo, ¿qué mundo vamos a heredar a las siguientes generaciones? Son preguntas que no terminamos por resolver y que están sujetas a un amplio debate en el cual quienes participamos en este diálogo esperemos tener algo que decir. Vamos a verlo por hoy y no me quisiera despedir sin antes invitarlos a que consulten los materiales del libro y que
sigan participando en este diálogo. La siguiente sesión será la última de esta edición del diálogo del otoño del 2020. Hasta la próxima.